buenas, bienvenidos a los debates de Europea Televisión en este viernes, en este 15 de diciembre. Dos son los temas de este encuentro, el cambio climático y la cumbre del pasado 12 de diciembre en París, con la ausencia de Estados Unidos. El segundo tema que vamos a tratar en estos debates van a ser las fake news, cuál ha sido el origen de las mismas y cuáles han sido las más destacadas en este año que termina. El periodista Javier Fernández Arribas y el catedrático José María Peredo son los expertos que me acompañan en la mesa. Bienvenidos a ambos. ¿Qué tal, Rosa? Encantado. Si os parece bien, vamos a comenzar con el asunto del cambio climático y lo vamos a hacer viendo un análisis que nos ha hecho nuestro compañero Carlos Polo. El pasado 12 de diciembre se celebraba a las afueras de París una nueva cumbre contra el cambio climático, dirigida por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. El objetivo, movilizar el mundo financiero y los poderes mundiales para frenar el calentamiento global. Estamos perdiendo la batalla contra el cambio climático, afirmaba Macron, recalcando la necesidad de búsqueda de un nuevo esfuerzo colectivo debilitado en el pasado verano por la salida de Estados Unidos del Acuerdo del Clima de 2015. Los inversores exigían a multinacionales petroleras como ExxonMobil o Gazprom, eléctricas como General Electric y fabricantes de automóviles como Fiat o Volkswagen la reducción inmediata de las emisiones de CO2, el principal gas del efecto invernadero. El acuerdo, además, exponía la necesidad de una temperatura global con un aumento menor al de 2 grados centígrados. Por ello, personajes políticos como la primera ministra británica Theresa May, el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres y el propio Macron se reunían con empresarios de la talla de Bill Gates, Richard Branson o Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York y fundador de la compañía de información financiera Bloomberg LP. En los foros de debate se hablaba más de políticas locales y de banca e inversiones que de los últimos hallazgos en la ciencia climática. La Comisión Europea anunciaba inversiones por valor de 9.000 millones de euros destinadas a ciudades y energías sostenibles y agricultura sostenible para África y los países vecinos de la Unión Europea. Además, Macron acordaba 18 subvenciones a científicos extranjeros para ir a trabajar a Francia, la mayoría, por cierto, fichados en Estados Unidos. ¿Realmente qué ha significado esta cumbre, Javier? Ha significado que se puede luchar y se debe luchar contra el cambio climático aunque no esté Estados Unidos, aunque no tengamos la financiación de Estados Unidos, porque el señor Trump lo que quiere en todos los sectores es ahorrarse dinero. Eso por un lado. Por otro, se han tomado medidas concretas, o sea, más allá de lo que fue la cumbre de París y más allá de las negociaciones diplomáticas, a donde hemos llegado es a sobre el terreno medidas concretas. Oiga, mire usted, el Banco Mundial no va a financiar extracciones petrolíferas o de gas a partir de tal año, o la aseguradora AXA, por nombrar dos grandes empresas, va a dejar de invertir en aquellas empresas que tengan algunas actividades contaminantes. Yo creo que hay que pasar de la literatura a las matemáticas, porque ahora mismo no se trata de qué mundo dejamos a nuestros hijos o nuestros nietos, sino que ya este mundo, además con el deshielo del Ártico, que vamos a oír hablar y mucho, porque hay muchos intereses ahí, pues ya tenemos el cambio climático encima de nuestras cabezas. Y de manera más general y más política, yo creo que la valoración de la cumbre también significa que Emmanuel Macron, que el presidente de Francia, pues llena el vacío que ha dejado precisamente Donald Trump, ¿no? Estamos en un mundo en este momento de las relaciones internacionales donde parece que la palabra de llenar los vacíos que va dejando Estados Unidos es una de las características, ¿no? Resulta que en Oriente Medio llena el vacío de la ausencia de los Estados Unidos, Rusia, Turquía y otras potencias, y en este caso concreto del cambio climático parece que se da esa situación, ¿no? Es una manera de afrontar, qué duda cabe, como señala Javier Fernández Arribas, esa ausencia de Washington. Por otro lado, creo que es una tremenda pena, vamos a decirlo de una manera muy popular y muy directa, ¿no? Esa ausencia de los Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que el presidente Obama fue un gran apoyo e impulso para el cambio climático. Hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos, con una tradición ecológica extraordinaria a lo largo de su historia, el propio Al Gore, impulsor también de la campaña en la lucha contra el cambio climático, pues evidentemente se hace notar que la presencia de los norteamericanos está ahí. Y quizá también, pues que esa llegada de Emmanuel Macron a ese liderazgo, junto con el secretario de Naciones Unidas, pues parece que tapa de alguna manera al que pretendía tomar ese lugar, que era nada más y nada menos que China.
Bueno, pues parece ser que este interés, el interés del cambio climático, ha dado pie a numerosas reuniones. Una de ellas ha sido la que se ha realizado en el Instituto Elcano. Llevaba por título COP23 del Acuerdo de París a la implementación. A este encuentro ha acudido Europea Media y nuestras compañeras Rebeca Sánchez y Yaiza Sibera han hecho el siguiente resumen. El lunes 4 de diciembre, el Instituto Real Elcano celebró una mesa redonda donde hizo una breve reflexión sobre los principales resultados de la COP23. También se analizaron los avances en la ciencia, los marcos regulatorios internacionales y los avances en el desarrollo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España. Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Matías Dube, director de Clima del Ecologic Institute de Alemania, y Jesús Fidel González Rouco, investigador del Instituto de Geociencias, fueron los ponentes. Hay que destacar que los países en desarrollo han logrado que la COP23 apruebe por unanimidad gran parte de sus peticiones de más esfuerzos a los países ricos en materia de reducción de emisiones y financiación a los más vulnerables. Además, Ulargui se ha referido a que habrá objetivos de reducción de emisiones a corto y a largo plazo por sectores, financiación y medidas para una transición justa con los sectores más vulnerables. ¿Qué hay de especulación y qué hay de ciencia sobre el cambio climático, Javier? Especulación mucho, porque yo creo que el cambio climático es evidente. Díselo a los californianos que están achicharrados con los incendios o a los sureños con los huracanes de una intensidad inusitada. Ya sé que siempre ha habido incendios y ha habido huracanes, pero ahora mismo están fuera totalmente de época, ¿no? Y además tenemos el deshielo de los polos, que es algo mucho más que evidente. Y especulación, yo antes lo dejaba caer. Hay grandes reservas de minerales, de petróleo, de gas en las zonas del Ártico que se están deshelando, y ahí las potencias van a estar, bueno, ya están pugnando por quién es el propietario de los terrenos donde se albergan ese tipo de reservas, ¿no? José María. Los intereses, yo creo que son ahí claves para entender que hay efectivamente excesiva especulación, es decir, sobre el deterioro de la situación del clima es evidente, y la ciencia desde muy distintos ámbitos señala que es así. Que se puede frenar ese avance del deterioro también es cierto, tomando medidas de todo tipo, pero también es verdad que tanto en la inmensa mayoría de los que defienden la existencia del cambio climático como en la minoría de los negacionistas, en ambos casos hay intereses detrás, porque naturalmente las empresas también tecnológicas de energías renovables y demás, pues por supuesto también presionan para que se fomente, ¿no?, esta idea. Y por no olvidar que los países que están en vías de desarrollo tienen derecho a desarrollarse como nos hemos desarrollado nosotros. Lo que ocurre, claro, vosotros ya habéis contaminado y no nos queréis dejar que nosotros nos desarrollemos y contaminemos. El tema está en cómo hay un desarrollo sostenible sin contaminar como se ha contaminado antes, y que esos países puedan emerger. Bueno, pues si os parece bien, vamos a ver la visión del experto, bueno, del meteorólogo Marc Redondo. Que el cambio climático es cada vez más evidente. Los que niegan que el cambio climático no existe, no sé en qué se están basando, porque nosotros en los últimos años ya estamos notando que el clima está cambiando, lo estamos notando con las temperaturas, unas temperaturas cada año más altas, se nota sobre todo en verano, la precipitación también está cambiando, se nota que el régimen de lluvias es distinto, y lo vemos por ejemplo ahora en invierno con las estaciones de esquí. Ha tardado mucho en nevar, y cada año que pasa seguramente costará un poco más llegar a la nieve, tocará irse a los Pirineos, o seguramente en España no podremos ver la nieve. Es algo evidente, los números nos dicen que existe cambio climático, lo que queda por ver es cómo va a evolucionar y la respuesta que esté dando el ser humano a este cambio. Pues esta es la visión que tiene nuestro experto sobre el cambio climático, y vamos a conocer ahora cuáles son las medidas que él aporta. Las medidas son totalmente insuficientes y algunas no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, estos días que hemos tenido esa contaminación tan alta, el Ayuntamiento pues, no permitía conducir a más de 70 km por hora, o incluso no dejaba aparcar en la calle. En lugar de aparcar en la calle, la gente estaba aparcando en los aparcamientos privados, y levantar el pedal un poco cuando vas a 70
Cuando vas a 100, levantarlo para ir a 70, tampoco. Si tú quieres reducir la contaminación, prohíbe la circulación o prohíbe que los coches con combustión entren en la ciudad. Si tú quieres reducir la contaminación, tienes que hacer estas medidas drásticas. Haciendo esto es ridículo. Pues yo creo que no se está actuando bien y se va tarde, se va muy tarde. Con la llegada de Trump, todo lo que se ha hecho durante estos últimos años para luchar contra el cambio climático se está yendo pasos atrás otra vez. Que todo el planeta sea consciente de que contaminando, de que se tiene que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y te llegue Trump y diga que él no lo va a cumplir, pues cómo va a reaccionar, ¿no? Además, es importante las cumbres del clima porque por votación Estados Unidos siempre tiene que votar a favor para que se apruebe algo. Si Estados Unidos no vota a favor de alguna resolución, no tiene efecto legal. Así que la postura de Estados Unidos, como todo lo que pasa a nivel mundial, en este caso en el nivel del clima, pues también tiene muchísima importancia, y que Trump diga que no apoya todas esas medidas, pues es una gran pérdida para todos. Estas son las medidas o algunas de las medidas que están recogiendo algunas ciudades, pero a mí me gustaría conocer cuál es la visión de nuestros expertos aquí en nuestro plato y sobre todo yo quiero que nos hables de tu experiencia, Javier. Hombre, nosotros no somos Estados Unidos, que es uno de los mayores contaminadores junto con China, y el objetivo efectivamente es no pasar de 2 grados en el calentamiento de la temperatura. El ejemplo que yo tengo, hombre, con las medidas que se han tomado en Madrid, con esos carriles bici que para mí serían fantásticos si la ciudad estuviera realmente preparada, o con el corte de la Gran Vía, el trayecto que yo antes hacía desde mi casa a mi despacho eran 22, 25 minutos como mucho, y ahora me cuesta 1 hora y 10 minutos, con lo cual, aparte de que yo estoy pagando mis impuestos, antes yo contaminaba durante 22, 30 minutos y ahora contamino durante 1 hora 10 minutos, con lo cual contamino más ahora de lo que contaminaba antes. Yo creo que esas medidas se toman por otras razones políticas y de concepto, más que por evitar la contaminación. Yo creo que hay una politización del cambio climático, claro que sí, ahí tenemos una visión en general de la protección del medio ambiente pues mucho más del siglo XX que del siglo XXI, es decir, no estamos viendo el futuro, sino que estamos viendo que la reivindicación, ¿no?, del ecologismo, del movimiento ecologista durante años, pues siempre se situó en la izquierda, y entonces la izquierda quiere naturalmente hacer valer y seguir manteniendo, ¿no?, esa presión, esos votos, esa captación de nuevas ideas y demás, ¿no?, sobre ese tema. Y yo creo que el futuro no va por ahí en absoluto, es decir, la conciencia sobre la protección del medio ambiente, sobre el avance en medidas y en investigación para frenar el cambio climático, pues es una cuestión global. Es un problema global que debe de interpretarse con una visión absolutamente globalizada en la cual la ideología política esté fuera, ¿no? Entonces, pretender ser el estandarte, ¿no?, el referente en la lucha contra el cambio climático por motivos políticos es un error en cualquier caso. No digo que en este caso lo haya sido, pero hombre, todo apunta a que evidentemente pues se da mucha campaña, una campaña, vamos a decir, excesiva, ¿no?, a esas medidas, precisamente porque rentan en esos sectores, ¿no? Yo creo que piensan más esos intereses políticos electorales, claro, que no en el ciudadano, porque aquí lo que se necesita es un mejor y mayor y con más frecuencia transporte público que no contamine, por ejemplo, los cercanías, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tipo de transporte es muy beneficioso para ciudades como Madrid, Barcelona, incluso ya Sevilla, Valencia, etcétera, y ver realmente cómo tú puedes mejorar la vida y en este caso el transporte del ciudadano, porque más allá del coche, luego tú puedes contaminar en casa, por ejemplo, con una calefacción, que si en lugar de utilizar un tipo de energía limpia, pues estás utilizando el carbón, por ejemplo, que todavía hay muchos pueblos en España que siguen utilizando el carbón, o, hombre, las pobres vacas que se les acusa que contaminan, y bastante, pues también habría que tomar algún tipo de medida, pero yo creo que hay que tener sentido común, sentido de Estado, sentido de servicio al ciudadano y, como bien decía José María, aparcar un poco lo que son los intereses políticos partidistas y particulares. Exactamente. Pues vamos a hablar ahora de otros intereses porque vamos a pasar a nuestro segundo tema. Vamos a hablar de las fake news.
que han sido protagonistas a lo largo de este 2017. Lo cierto es que sus origen y sus consecuencias nos lo va a contar ahora Cristina Galán en este vídeo. Inglés que se emplea para referirse a noticias falsas, es decir, piezas de información que constituyen bulos, propaganda o desinforman, haciéndose pasar por noticias reales. Estas piezas se elaboran a partir de unos intereses con la finalidad de obtener un beneficio político, económico o de otro signo. Podríamos clasificar las noticias falsas en función de los objetivos con que han sido elaboradas. Las denominadas virales, por ejemplo, sí están creadas para llegar al mayor número de internautas posible y así aumentar las visitas, como podría ser la campaña de Burger King. Otras, de índole político, son las que más dan que hablar en la actualidad, pues giran en torno a grandes acontecimientos como el Brexit, el referéndum para la independencia de Cataluña o las elecciones en Estados Unidos. Además, anteriormente este término se utilizaba para hablar de noticias manipuladas con propósitos comerciales. En esta nueva época se llama fake news a las noticias que no se ajustan a la realidad. ¿Cómo se propagan? Las noticias falsas se propagan gracias a las redes sociales, ya que circulan con gran velocidad antes de ser desmentidas o neutralizadas. Existen otros medios para hacer creer a las masas que los datos difundidos son verídicos. Por ejemplo, hacer que la página web en que se da la información sea muy similar a la de un medio o fuente reputada. Las fake news no son una novedad en los últimos tiempos, aunque bien es cierto que en la era de la sobreinformación este fenómeno se ha incrementado notablemente. Las fake news, tal y como las conocemos actualmente, tienen su origen en la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, marcando un antes y un después. Los discursos manipulados de Donald Trump han sido los protagonistas en los medios de comunicación, así como las campañas y noticias orientadas a debilitar la imagen de la candidata demócrata Hillary Clinton. Por otro lado, varios agentes rusos contrataron a diferentes hackers para tuitear sobre el Brexit y así difundir falsas informaciones como imágenes retocadas y una campaña sostenida de ciberguerra y disrupción. De Cataluña se dieron a conocer datos que posicionaban a Rusia como origen de las fake news y también como responsable de la financiación para la campaña independentista. Estas informaciones argumentaban que de esa manera los rusos lograrían crear una división en Europa y debilitar al poder de influencia de la Unión Europea. Noticias que no se ajustan a la realidad. Vamos a ver ahora si nuestros invitados consideran que realmente el origen de estas noticias falsas se pueden poner en la campaña electoral norteamericana de 2016. ¿Es Trump el responsable de estas noticias falsas? Yo creo que Trump en algún caso es, si me apuras, beneficiario de noticias falsas que desprestigiaron a Hillary Clinton. Se está investigando ahora mismo, el fiscal especial Robert Mueller está y además apretando bastante con el entorno de Trump, desde el fiscal general, el ex asesor de seguridad nacional que tuvo que dimitir, el general Flynn, pero también su yerno está declarando y hay más personas del entorno que están relacionando qué tipo de influencia tuvieron durante la campaña por sus reuniones, entre otros con el embajador ruso en Washington, que era una de las piezas clave. Pero en cualquier caso, en el reportaje se ha dicho lo de las noticias falsas, que yo prefiero llamarlas así y no utilizar el anglicismo, se dan de toda la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Creo yo que hay ahora una mayor difusión, una difusión total con las redes sociales, bueno, total, a muchísima más gente, pero un ejemplo, cuando los aliados se plantean el desembarco en Normandía, hay que engañar a los alemanes para hacerles creer que va a ser Calais el lugar donde se va a hacer el desembarco en lugar de las playas de Omaha en Normandía. Y ahí, por cierto, hay un español que contribuye a difundir, a diseminar esa noticia falsa de que va a ser Calais y entonces el desembarco se produce, ¿no? O sea que quiero decir con esto que las noticias falsas son antiguas, lo que sí ahora han proliferado muchísimo. ¿Por qué? Porque su influencia es muchísimo más notable por la gran difusión que le proporcionan las redes sociales. José María. Yo creo que la campaña de las elecciones presidenciales no es el origen de las fake news. Lo que pasa es que tuvo una trascendencia tan extraordinaria
de estas nuevas, ¿no?, noticias falsas, efectivamente, porque de anteriores en efecto hay en otros momentos, ¿no?, y de otras características. Pero en este entorno, ¿no?, de la comunicación global, de las redes sociales, ¿no?, tampoco son el origen, porque, por ejemplo, ¿no?, en el caso del conflicto de Ucrania o incluso en la primavera árabe, hombre, la labor de la propaganda, en el caso de la primavera árabe, de los distintos movimientos contrarios a los regímenes contra los que se pronunciaron, ¿no?, el caso de Egipto u otros, o en el caso de Ucrania, ¿no?, la propia marcha del Maidán en contra del presidente prorruso, ¿no?, de Yanukovych, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay suficiente material ya contrastado, viendo, que nos permite ver que, vamos a decir, las potencias o los intereses occidentales y norteamericanos estaban presionando también a través de la utilización de comunicación en redes, de comunicación audiovisual, vídeos, etcétera, ¿no? ¿Qué papel juega ahí, procediendo a la pregunta, en la campaña de Estados Unidos y Donald Trump? Bueno, pues claro, en primer lugar, que es que la elección del presidente ha sido tan absolutamente disruptiva, ¿no?, y ha sido una campaña de tan grande contenido informativo, ¿no?, que efectivamente lo que ha ocurrido en ella pues ha tenido una relevancia extraordinaria, ¿no? Y en segundo lugar, lo que señala Javier, es que por esa posible injerencia internacional, concretamente rusa, pero vamos a decir internacional, se puede producir un proceso, puede avanzar un proceso sobre el presidente de los Estados Unidos. Entonces, si no lo había sido antes, desde luego va a seguirlo siendo ahora, a lo mejor con otro cariz, ¿no? Hay un asunto que es fundamental y que se aborda poco, y es ¿por qué Rusia hace esto? Hay gente que dice, no, porque quiere tener más peso. No, lo que Rusia quiere, en concreto, sobre la mesa, es que se le levanten las sanciones. Porque uno de los problemas que tuvo el general Flynn y tuvo que dimitir es porque en alguna de las reuniones había prometido que Donald Trump podría levantar las sanciones a Rusia, sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos por Ucrania. Todo el conflicto de Ucrania, cuando Rusia se invade y se queda con Crimea, y luego están los conflictos en otras regiones de Ucrania. Eso es lo que realmente es el comienzo de lo que yo llamo una nueva guerra fría entre las superpotencias, y el objetivo de Vladimir Putin es desestabilizar a la Unión Europea para obligarle a levantar esas sanciones. Ya os habéis adelantado al tema siguiente, y realmente es este, ¿no? Pues, ¿qué papel juegan las fake news en la geopolítica? Hombre, yo creo que efectivamente, abundando un poco en la cuestión, recientemente estuvo en la universidad el coronel Fojón, especialista también en seguridad, naturalmente, y en geopolítica, y de manera muy clara lo definió, ¿no? Así se llaman, son los nuevos conflictos híbridos, es decir, una parte del enfrentamiento entre las grandes potencias se produce en algunos casos, y lamentablemente con enfrentamientos armados o en terceros estados o en conflictos en distintos escenarios, y en otras ocasiones esa pugna, esa lucha, ese intento de, por ejemplo, deteriorar la imagen del rival. Es decir, las fake news a lo mejor no persiguen necesariamente un fin concreto, pero si en el fin, está el deterioro de la imagen, ¿no? Del líder, por ejemplo, de la potencia rival, de una determinada política, etcétera, etcétera. Yo creo que son parte hoy de la geopolítica. Lo hemos tenido muy cerquita, cuando el 1 de octubre se difunden imágenes de un niño manchado de sangre o otra persona también chorreando sangre, etcétera, etcétera. Esas son noticias falsas para desprestigiar al Estado central, al gobierno de Mariano Rajoy, en favor de los independentistas catalanes. Luego enseguida se descubre que esas fotos son falsas, pero en el ámbito internacional, no ya solo nacional, sino internacional, la violencia policial, esto ha sido un desastre. Y además yo destacaría lo milagroso de la sanidad catalana, que había entre 800.000 heridos y al día siguiente solo había 2 hospitalizados, ¿no? Bueno, más allá de ironías. O sea que en ese sentido, y luego la noticia falsa de que Baleares reconocía la independencia de Cataluña, o sea que hay gente que ha estado trabajando
y ha estado utilizando todas estas corrientes y estos recursos para, en beneficio propio, desprestigiar, como bien decía José María, al rival que tienes enfrente, ¿no? Y yo creo que bueno, pues entramos en un bucle, porque ahora la pregunta es la pregunta del millón, y entonces, ¿qué papel juegan los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación siguen jugando un papel esencial. Es decir, si siempre han sido los mediadores de la información y de la comunicación que se produce entre la sociedad y el poder, y por supuesto los denunciantes de los excesos del poder, pues yo creo que en este momento el papel de mediación es a la vez un papel de certificación de la realidad, que yo creo que Javier lo dirá con muchísimo más criterio, que ha dirigido varios medios de comunicación y que sigue dirigiendo algunos, ¿no? Es decir, yo creo que la certificación de los medios sobre la veracidad de los acontecimientos, sobre la búsqueda siempre y el rigor de las fuentes, sobre la contrastación de la fuente, etcétera, bueno, pues eso es algo que la labor de los medios, yo creo que al contrario se va a fortalecer, porque al final, aunque recibimos un montón de información descontrolada, a través del móvil, a través de distintos canales, luego al final, cuando vas a buscar la veracidad, vas a un medio de referencia, y eso yo creo que es un papel que el medio de comunicación está recuperando o haciendo fuerte. Los ciudadanos pueden verse sorprendidos o influidos por alguna noticia, pero luego no son nada tontos, y cuando confirman que esa noticia que se les ha facilitado es falsa, pues dejan de confiar en ese medio. Si yo me quiero operar de un ataque de apendicitis, no me voy a mi portero a que me opere, me voy al hospital para que me opere un médico. Entonces, si yo quiero saber qué es lo que ha ocurrido, me informaré por un profesional que tiene un criterio, una preparación, una formación, un equipo, unos recursos, y que me va a hacer una información confiable, que es lo que en España y en todo el mundo se había logrado en los últimos años. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, con la crisis económica, los recursos y la situación de los medios son bastante precarios. Los periodistas con más criterio y con más experiencia y con un salario más alto, después de 20, 30 años de carrera, han pasado a mejor vida, porque la cuenta de resultados es lo que le interesa al medio, y ha entrado una juventud que no tiene ese criterio y esa experiencia, que por supuesto tiene todo el derecho del mundo a estar en los medios, como hemos estado nosotros. La gran diferencia es que yo aprendí con un senior dándome collejas y diciéndome cómo tenía que aprender el oficio, y ahora esos jóvenes no tienen a los seniors al lado que les puedan ir enseñando. El papel de los medios es muy, muy importante, porque una sociedad democrática, si no tiene una buena información, una información contrastada, una información veraz, una información que busque el beneficio en general, pues no tendrá buena salud esa sociedad democrática. Y para abundar y llevarnos a nuestro terreno, la universidad juega un papel, creo que clave, en la formación de esos profesionales de la información. Ya sea periodistas o ya sea responsables de comunicación audiovisual o de otros ámbitos, ¿no? Yo creo que es clave que esto se haga ver, que el seguimiento de las redes sociales debe de ir acompañado siempre de una contrastación, y antes de difundir noticias que pueden en un momento dado no tener una procedencia que desconocemos, pues evidentemente hay que tratarlo como profesionales, siempre con rigor y con valores. A mí Manu Leguineche me decía: no te lo creas de entrada, llama una vez, llama 2 veces, llama 3 veces, si puedes. Oye, Manu, que es que he quedado con la novia. Esta noche no tienes novia. Hasta que no contrastes y verifiques que esto está correcto, no nos vamos a casa. Ese es un poco lo bueno del periodismo, ese veneno que te llevamos dentro por buscar la verdad y lo que ha ocurrido, y también lo que conlleva de esfuerzo y de sacrificio. Lo que te llega, que es muy sencillo, muy fácil, hay que desconfiar, porque eso quizás lo que está es respondiendo a un interés que no es del todo claro. Bueno, pues Javier Fernández Arriba hacía mención a un gran comunicador, un gran periodista, un gran especialista. Ya nos han contado la importancia que tienen los medios de comunicación para la sociedad, y para eso, desde aquí, nosotros hoy vamos a reivindicar la profesionalidad de los periodistas.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Javier Hernández Arriba. Muchísimas gracias, José María Peredo. Muchas gracias. Hasta aquí los debates de Europea Televisión en este viernes, en este 15 de diciembre. Nos vemos en el próximo.